Mi hermano hizo de mi vida un infierno y luego dejó embarazada a mi esposa, y ahora quiere que lo ayude. Después de que nuestros padres lo desheredaron y me dejaron a mí su herencia de $2 millones, mi hermano menor, David, siempre ha albergado un profundo resentimiento hacia mí. Si piensas que esto surgió por celos, estarías equivocado. Él siempre fue el hijo favorito, no yo. No había ninguna razón para que me envidiara. Para darte un poco de contexto, nuestra madre siempre consentía a David. Era el niño de oro de la familia, le cocinaba sus comidas, lavaba su ropa e incluso me pedía que lo ayudara con las tareas escolares. Se esperaba que yo lo asistiera simplemente porque éramos familia, pero nunca recibí el mismo trato. Acepté esto, ya que siempre he sido bastante independiente. Quizá en parte fue culpa mía, por siempre satisfacer sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras yo era un niño tranquilo e introvertido que disfrutaba estudiar y mantenerme en mi mundo, él era ruidoso y brusco, igual que nuestro padre. También tiendo a ser directo y honesto, sin endulzar las cosas. Creo que nuestra madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo convirtió a David en el consentido de la familia, y a mí no me molestaba mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando empezó a intimidarme y burlarse de que yo era diferente a él. Me molestaba por mi estatura y por usar lentes. Se colaba en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba con nuestra madre sobre lo que había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba con nuestros padres por invadir mi privacidad, ellos se reían, diciendo que no era para tanto. Hizo cosas aún más horribles, como casi romper mis lentes y poner cosas desagradables en mi comida. Una vez incluso puso pequeñas piedras en mi cereal, pero afortunadamente las encontré antes de que me lastimaran los dientes. Cuando le conté a mi madre, lo desestimó, diciendo que así es como los hermanos se unen. Siempre que peleábamos, David apuntaba a mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que sabía que algunos chicos me acosaban. En lugar de apoyarme, se ponía del lado de los acosadores, llamándome nombres como feo, perdedor o mono peludo, e incluso los animaba a hacerme daño físico, diciéndome que solo era un gran fracaso. En otra pelea, por algo trivial que ni siquiera recuerdo, me dijo que me suicidara. Pude ignorar la mayoría de los insultos, pero ese me dolió, porque en ese tiempo luchaba con mi salud mental. Ahora estoy mejor, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano quería que muriera. Como mi padre estaba a menudo en el trabajo y mi madre no parecía importarle mucho, una vez incluso me regañó, afirmando que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente durante la secundaria. Hubo un incidente impactante. David intentó prender fuego a mi cabello, y, increíblemente, nuestra madre lo defendió diciendo que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, mi padre finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó con llamar a la policía a David. Ese momento fue un verdadero despertar para mi hermano, ya que nunca antes había enfrentado consecuencias por sus acciones. Quedó genuinamente sorprendido, y mi padre dejó claro que ya era suficiente y que David necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró a mi habitación a hablar conmigo. Nunca esperé su apoyo, porque siempre decía que David y él eran muy similares, lo cual era cierto. Papá admitió que había esperado años esperando que David madurara, pero estaba empezando a darse cuenta de que se estaba convirtiendo en un gran matón. Escuchar esto de mi padre fue increíblemente reconfortante, casi rompí a llorar. Le confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años, incluso el acoso escolar. Mi padre se sorprendió por todo lo que había soportado. Al día siguiente habló con el director para asegurarse de que los acosadores fueran advertidos sobre las graves consecuencias y continuaban. Más tarde, esa misma tarde, mi padre me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local, diciéndome que necesitaba ser fuerte y enfrentar a los matones de mi vida. Admito que, para un niño nerd como yo, aprender a pelear podía parecer risible, pero me concentré mucho. Logré equilibrar mis estudios con los entrenamientos diarios, y las clases de MMA cambiaron completamente mi vida y mi físico. Un día, David volvió a sus travesuras, robó mi dinero de bolsillo, que había estado ahorrando. Se coló en mi habitación y lo tomó. Lo atrapó justo cuando estaba a punto de irse con sus amigos. Le exigí que me devolviera mi dinero, pero él se burló diciendo que solo podía correr con papá a pedir ayuda. No sé qué me pasó, pero le di un puñetazo en la cara. Quedó atónito, cayó hacia atrás y recuperé mi dinero antes de lanzarlo de nuevo al suelo. David comenzó a llorar desconsoladamente, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo,
mi madre corrió a ayudarlo y averiguar qué había pasado. Al enterarse de que había peleado con él, se sorprendió y me reprendió, diciéndome que debía ser un mejor ejemplo para David, quien parecía disfrutar verme regañado. También se quejó con mi padre sobre mi comportamiento, diciendo que debía ser controlado. Papá, con gesto serio, nos pidió a ambos que explicáramos lo sucedido. Le conté cómo David había robado el dinero que tanto me costó ganar y ahorrar, mientras que él trató de justificarlo diciendo que lo necesitaba para una cita y que, como hermano, debía ayudarlo. Papá le dijo a David que tenía suerte de que solo le hubiera dado un golpe por robar, porque cualquiera más habría llamado a la policía. Le explicó que no tenía derecho a tomar lo que era de otro sin su consentimiento. David no le gustó y arremetió, probablemente esperando que mi madre lo apoyara, pero papá se mantuvo firme. Cuando David entendió que no sería castigado por recibir un golpe, gritó cuánto me odiaba y corrió a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía dañarme físicamente, recurrió a los insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más irritable y temperamental. Cuando me acercaba con una pregunta, me ignoraba y se alejaba murmurando insultos como nerd o perdedor. Si necesitaba comunicar algo, lo hacía a través de mi madre. Cuando le pregunté por qué David no podía hablar directamente conmigo, ella me instaba a ser más comprensivo. No sabía si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, soportar sus comentarios se volvió insoportable y deseaba mudarme para alejarme de él. Repetidamente le pedí a mi madre que mediara una conversación para resolver nuestros problemas, pero siempre se negó. Eventualmente, me fui a la universidad de mis sueños con una beca por ser un estudiante destacado. Papá organizó una fiesta y hasta mi madre parecía orgullosa, pero David permaneció distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción y alivio de escapar del ambiente tóxico. Los primeros meses fueron liberadores, hice nuevos amigos, disfruté mis clases y comencé a construir una vida separada de mi infancia opresiva. La constante preocupación por los ataques verbales de David desapareció, dándome una nueva sensación de paz. En mi segundo año conocí a mi esposa, Karen, en una fiesta universitaria. Conectamos de inmediato. Ella venía de un entorno religioso, donde tener hijos fuera del matrimonio era mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de graduarnos. Nuestra boda fue pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos la celebración. En ese momento creí que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer con la que compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraban interés a lo largo de los años, nunca perseguí nada porque estaba contento con mi matrimonio. Karen era mi mujer ideal y nunca quise lastimarla. Sin embargo, más adelante descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue un affair intermitente con un compañero de trabajo casado que duró varios años. El otro, un breve romance con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo, y al mirar atrás, no puedo negar que lo fui. Cada vez que nos separábamos por un tiempo, elegía perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podríamos superar estos obstáculos. El affair con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes, lo atribuía a errores de juventud y mal juicio. Por un tiempo, parecía que las cosas mejoraban, aunque nunca pude confiar plenamente en ella. Hice todo lo posible por dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, debía trabajar genuinamente por un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición, y me sentí seguro de haberle dado otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado y éramos genuinamente felices, planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se derrumbó nuevamente cuando reveló que había tenido una affair a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me impactaron como un golpe brutal, una mezcla de shock, traición e incredulidad. Luché por comprender la magnitud de su confesión. En pocos días logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan importante y cómo pudo hacer algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desconectada del dolor que causó. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, confrontar la confianza rota y la incertidumbre sobre mi propia familia. Continué presionando a Karen por la verdad, porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño que había criado desde su nacimiento. Finalmente admitió que era David. Mis ojos se abrieron de par en par ante la revelación.
Cuando le pregunté qué quería decir, explicó que ella y David se hicieron amigos cuando la presenté a mi familia y se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, usualmente frío conmigo, era cálido y cortés con ella, lo cual me alegró, porque no quería que Karen se sintiera incómoda. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba tiempo con mi madre siempre que podía. Notó la tensión entre David y yo y me preguntó al respecto. Le hablé de nuestra relación complicada y le expliqué que quizás nunca se repararía debido a sus sentimientos no resueltos. Karen entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas con la esperanza de mejorar nuestro vínculo. Cuando planeábamos ver una película, invitaba a David y veíamos lo que él elegía. Durante ese tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual era una mejora respecto a su habitual silencio. Recuerdo a Karen y David jugando videojuegos juntos, pero no pensé mucho en ello. Karen me contó que un día David se abrió con ella sobre sus problemas tras una ruptura reciente. Al sentirse vulnerable, entabló amistad con ella. Mencionó que coqueteaba de manera inocente cuando yo no estaba, y eventualmente, las cosas se salieron de control. La visión de mi esposa y mi hermano juntos me enfermó. Karen confesó sentirse culpable y lo dejó, decidiendo regresar a casa en lugar de pasar Año Nuevo conmigo. Aunque intenté convencerla de quedarse, ella se mostró firme. Cuando nos reunimos en la universidad después de las vacaciones, estaba alegre como siempre, así que no cuestioné nada. 2 semanas después descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David. Sin manera de probarlo, decidió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Esto explicaba por qué nos habíamos casado. Mi mundo parecía derrumbarse, el hijo que amaba podría no ser mío. Le pregunté a Karen si había tenido relaciones con David recientemente, y ella asintió lentamente. Reveló que siempre habían mantenido contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles, mintiéndome sobre horas extras de trabajo. Admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano, y Karen dijo que no quería romper nuestro matrimonio. Me veía como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no sabía cuándo detenerse. Le dije que me alegraba que me dijera la verdad, pero que iba a empacar y marcharme. Ella comenzó a llorar, pidiendo perdón, y esperaba que la regañara. Calmadamente empaqué mi ropa. Karen insistió en que si la amaba, debía luchar por ella, y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no haría nada, cambió de táctica. Dijo que nuestro hijo se vería afectado por el divorcio y que los niños no deberían crecer en hogares rotos. Le recordé que podría no ser siquiera el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de cruel. Parecía creer que nada podría hacerme querer abandonar el matrimonio. Quizá fue en parte mi culpa por permitir cosas en el pasado. Aunque la amaba, mi apego se debía más a que creíamos tener un hijo juntos y llevábamos años juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era tarde para arreglar las cosas, pero yo no podía creerle y ya no tenía paciencia. La confianza era un problema grave y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que había dormido con mi hermano. Siempre he creído en perdonar errores porque todos somos imperfectos, pero esto estaba más allá de lo aceptable. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente fui directamente a mis padres y les conté todo sobre el affair de Karen con David, explicando que habían estado secretamente juntos durante años. El shock en sus caras fue evidente. Como era típico en ella, mi madre inicialmente trató de defender a David, insistiendo en que su hijo nunca haría algo así a su propio hermano. Determinado a exponer la verdad, pedí a mis padres que guardaran silencio mientras llamaba a David frente a ellos. Instrucciones: mantenerlos callados para sorprender a David, haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando respondió, lo confronté sobre el affair. Al principio lo negó vehementemente, negándose a asumir responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen lo había admitido todo, comenzó a culparla a ella, diciendo que carecía de principios y que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él, que él era el hermano más guapo. Le dije firmemente que lo expondría a todos. David se burló, diciendo que nadie me creería porque era el niño de oro. Me reí de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David guardó silencio y luego trató torpemente de justificarse, intentando salvar su imagen. Mi madre, aún en shock, exigió una explicación. David balbuceó, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de trasladar la culpa a Karen. Pude ver que mi madre,
Antes protectora de su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado, sentí una extraña sensación de vindicación. Durante años había soportado el tormento de David, y ahora la verdad estaba expuesta. Las palabras de David flaquearon y mi padre, usualmente reservado, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablarle. David, dijo mi padre, con la voz cargada de desilusión, lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino a toda esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste el affair incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destruido irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Cría a ambos para valorar la lealtad y la decencia familiar. Lo que has mostrado hoy desafía todo lo que he intentado enseñarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en la conciencia de David. Tu falta de consideración hacia los sentimientos de tu hermano y la ausencia de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo has lastimado, sino que también has roto los lazos que mantienen unida a nuestra familia. Tu madre y yo somos parcialmente responsables de lo que te has convertido, pero no toleraremos más este comportamiento. A partir de hoy, estás cortado del dinero universitario que había dispuesto para ti. Tendrás que pagar tus estudios por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que eso te hace más hombre, acostarte con mujeres casadas? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante toda la llamada, mantuve la calma. Aunque inicialmente quería gritarle a David, ver a mi padre reprenderlo fue la máxima vindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza, y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las protestas persistentes de David, continuaba justificándolo, pero mi padre terminó la llamada rápidamente, cortando los intentos de David de explicar sus acciones. Después, mi madre se acercó y me abrazó. Hacía mucho tiempo que no compartíamos un momento así, y en ese abrazo hubo un entendimiento y apoyo implícito. Se disculpó por no haberme creído todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca habría imaginado ser vindicado y abrazado por mi madre de esta manera. Luego, mi padre me ayudó a contratar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron pelear sucio, pidiendo pensión alimenticia ya que yo ganaba más, pero el affair jugó a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que David era, efectivamente, el padre del niño. La noticia fue dolorosísima, peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso al descubrir que el hijo que amaba y había criado no era mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me rogó que siguiera viendo a mi hijo, argumentando que no debía ser castigado por la situación, pero no pude soportarlo. Me recordaba demasiado a David, y lo odiaba. Después de finalizar el divorcio, sentí una sensación de libertad al mudarme a mi propio apartamento. Vivir solo se sentía surrealista, ya que me había casado muy joven y nunca había tenido la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida y lo disfruté plenamente. Hace 2 semanas, mi padre me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento, porque no quería dejar nada a David. Mi padre es increíblemente obstinado, y una vez que decide algo, lo mantiene. David intentó contactar a nuestros padres e incluso se presentó en su casa rogando perdón, pero ellos se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, quien normalmente cedía ante sus berrinches, parecía haber terminado con él. Aunque, sin duda, eso debió haber sido muy difícil para ella. David nunca me envió un mensaje para disculparse por lo que había hecho, mostrando que no lamentaba sus acciones, solo estaba molesto por haber sido excluido de los bienes familiares. Papá me dijo que planeaba dejarme todo, asegurándose de que David no lo impugnara. Más tarde, dejaría a David solo $1. Mis ojos se abrieron de par en par. Mi padre había trabajado duro toda su vida, incluyendo todos sus activos, fondo de retiro y seguro de vida, sumando casi $2 millones. La única condición de su testamento era que, si él fallecía antes que mi madre, ella continuaría viviendo en la casa, aunque la propiedad pasaría a mí. No me importó, ya que quería cuidar a mi madre en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró y, al no poder contactar a nuestros padres, me llamó ayer buscando reconciliación. Me explicó que tenía problemas con la universidad y que, después de que Karen descubrió la paternidad del niño, ella le exigía manutención. Dijo que no tenía dinero y que buscaba trabajos a medio tiempo, pero no encontraba nada. Me suplicó que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que había terminado con él.
Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que yo era injusto y que Karen también tenía culpa, y a lo que asentí. Le recordé que, al haberme divorciado de ella, ahora era su responsabilidad. Ya no debería llamarme para quejarse de ella o del niño, ya que eran las consecuencias de sus propias acciones. David comenzó a levantar la voz, pero lo interrumpí, recordándole que ya no era el hijo favorito, sino la oveja negra que se acostó con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David empezó a llorar, contándome cómo todos, incluidos nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto en su contra. Aunque esto era cierto, ya no era mi preocupación. Le dije que habíamos terminado y que nunca volviera a llamarme, ya que yo ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he repetido la conversación en mi mente. A pesar de mi odio por él, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan indefenso. Así que, supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería cruel de mi parte. Actualización 1. Hola a todos. Muchos me han preguntado por qué ya no tengo contacto con mi hijo Henry y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esto no es una situación de hijastro. Me hicieron creer que Henry era mi hijo, solo para descubrir más tarde que en realidad es hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación dolió profundamente y lloré durante días. La razón principal por la que no quiero contacto con Henry es que no quiero a Karen en mi vida. Si permanezco conectado con su hijo, ella encontrará la manera de volver a mi vida y necesito mi espacio. Puede que me consideren cruel o egoísta, pero no puedo verlo nunca más, al menos por un largo tiempo. Actualización 2. La mayoría adivinó correctamente. Fue mi madre quien informó a David sobre el cambio del testamento, llevándolo a llamarme como último recurso. La confronté frente a mi padre y ella se derrumbó, diciendo que ya había castigado suficiente a David y que había aprendido su lección. Mi padre le dijo firmemente que si creía que lo que hizo David era perdonable, no podría seguir casada con ella, porque él nunca podría perdonar semejante traición. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi padre dejó claro que si volvía a hablar con David y nos enterábamos, debería hacer las maletas y marcharse. Como mencioné, mi padre es muy obstinado. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Reddit. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado. Mi padre y yo jugamos golf todos los fines de semana y me trata más como un amigo que como un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. La última vez que supe de David fue por un primo, quien dijo que David había estado pidiendo dinero a todos y eventualmente tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las cuotas. Él y Karen viven juntos y él tiene un trabajo a medio tiempo como mecánico. Al parecer, están criando a Henry juntos, lo cual supongo que es algo bueno. Nunca hablo de David con mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. Para quienes preguntan, estoy muy bien. Fui promovido en mi trabajo hace 2 meses y mi salario ha aumentado significativamente. No he salido con nadie, ya que siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo resulta. Gracias por ver el video. Si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campanita para mantenerte actualizado con más historias reales impactantes que suceden a tu alrededor.